La tecnología crece gracias al trabajo de quienes buscan dar respuestas a los desafíos del nuevo mundo. En la hora tecnológica, estos son los protagonistas. Hoy, 8 de julio, se cumplen 61 años de la primera colación de grado de la Universidad Tecnológica Nacional y por eso es el Día del Graduado y la Graduada Tecnológica. Y nosotros, para celebrar esta fecha, tenemos dos graduados muy especiales porque ellos se graduaron en una carrera que ya no existe en UTN Regional Paraná, como es Ingeniería Mecánica, y lo hicieron en los años 70. Así que tienen mucha experiencia en el desempeño de la profesión y también en lo que fueron los inicios de nuestra facultad, porque cursaron no en el actual edificio de Avenida Almafuerte 1033, sino que nos van a contar dónde tomaron clases. Nosotros vamos a saludar a Jorge Kiko Paggi y a Julio Síñez. Son los dos ingenieros mecánicos recibidos en el año 77. Convenimos que nos vamos a tutear, así que gracias por atendernos. Buen mediodía para ustedes y bueno, felicitaciones por el Día del Graduado. ¿Cómo les va? Bueno, buenos días, muchas gracias por las felicitaciones. Bueno, acá estamos, digamos, listos para comenzar a charlar sobre la historia. Bueno, cuéntenos, Jorge, ¿usted cómo decide estudiar ingeniería mecánica? Usted es de la ciudad de Paraná. ¿Cómo se anota en la carrera? ¿Cómo se entera? ¿Y dónde fue que tomaron esas clases? ¿En qué lugar? Sí, mirá, en mi caso personal, yo cursé la escuela secundaria en la Escuela Industrial de Paraná, la ENEP número 1, y ya, bueno, durante la secundaria no pensaba mucho en el futuro desarrollo profesional y demás. Eso surgió casi al finalizar la escuela secundaria y ver ya qué rumbo iba tomando. Uh-huh. La afinidad con los aspectos tecnológicos, bueno, se fue madurando ahí durante la escuela inicial, que yo reconozco que fue un pilar fundamental posteriormente en la carrera. Incluso a uno lo ayuda muchísimo tener una serie de cuestiones que se tratan ya en la escuela industrial, como el dibujo técnico, en fin, conocimientos de máquinas y demás. Y así fue que al principio pensaba en carreras interesantes, que me gustaban, pero estaban todas alejadas, en Córdoba o en Buenos Aires, qué sé yo, aeronáutica por ahí, construcciones de barcos en La Plata. Y finalmente empecé a escuchar hablar de la facultad tecnológica, la facultad regional, cursos que se estaban empezando a dictar hacía ya algunos años. Uh-huh. Y ahí ingresé. En realidad fue para mí un doble ingreso, porque hice un ingreso, bueno, a mí me tocó la conscripción, entonces un año que perdió, y luego un año que me tomé sabático, así que, y luego entré en concreto, digamos que yo estuve como en el 69, pero también ingresé en el 70, ya en la facultad regional. Conocí cuando eran cursos dependientes de la Facultad Regional Santa Fe, uh-huh. Y ahí cursé el ingreso, digamos, y algunas materias, pero luego volví a retomarlo porque me hice un espacio y lo volví a retomar. Ese fue el ingreso. ¿Y fue en la escuela normal donde usted tomó las clases? Las primeras clases le rendí el curso de ingreso en la escuela normal y dicté algunas materias ahí en la escuela normal. ¿Y después
el resto de la carrera? Hola Maricel, gusto saludarte. ¿Cómo le va, Julio? Bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la felicitación. Es un acontecimiento importante para los tecnológicos. Yo te lo digo en 3 palabras porque no es importante. Yo a los 10 años decidí ser ingeniero, así que me fui a estudiar a la escuela técnica, hoy escuela técnica en Gualeguaychú, que era la escuela fábrica en ese momento, y después vine a estudiar a la Universidad Obrera, que creo de General Perón, a Paraná. Y arrancamos, como te explicaba Jorge, en la escuela normal. Ahí hicimos el curso de ingreso, en el caso mío, en el año 70, y como hablamos, yo ayudé a mudar la facultad, que no era facultad, a la Escuela Centenario. En esa época eran unos cursos dependientes de Santa Fe. Claro. ¿Y recuerdan el día de su graduación, cuando, se reciben de ingenieros mecánicos? ¿Hubo algún acto y dónde fue? No hubo lamentablemente ningún acto, fue todo administrativo. Uh-huh. En mi caso personal, yo terminé de rendir, no recuerdo si era alrededor de las 6 de la tarde, y tenía algunos familiares y compañeros esperándome, y ahí terminó toda la celebración. Por supuesto, después en lo personal hicimos algo, pero nada formal. Nada administrativo. En el caso mío, yo me recibí el 7 de junio del 77. Ocurrió exactamente lo que explicaba Jorge. Después, a los 2 o 3 años, hubo una colación en la facultad, en la Escuela Centenario, donde entregaron una medalla y todo lo demás. Eso pasó después. Claro. Y Jorge me comentaba algo fuera de micrófono que es muy interesante, ¿no? Para ubicarnos en el contexto, que él había comenzado a estudiar en dictadura y que terminó en otra dictadura diferente. Comenzó con la dictadura de Onganía y terminó con la última del gobierno militar del año 76. ¿Cómo era estudiar, cómo era transitar la universidad en época de dictadura, donde sabíamos que, la actividad estudiantil de los centros de estudiantes estaba prohibida? Bueno, la Universidad Obrera, que quedó General Perón, repito, que después se transformó en la Universidad Tecnológica, uh-huh, estuvo a punto de sucumbir allá en el año 40 y pico, en el golpe de Estado de Perón, y no resultaba muy fácil. Si bien nosotros teníamos delegados aquí en Paraná que eran conocidos porque era una facultad muy chica, y teníamos ciertas posibilidades de comunicarnos con ellos, pero no fue fácil. Los dos nos pasó exactamente lo mismo. Nos iniciamos las clases en la tecnológica dentro de un golpe de Estado y terminamos del mismo modo, ¿no? El segundo golpe fue mucho más difícil todavía. Nosotros participábamos en los estudiantes, en las agrupaciones que teníamos, y nos sacaron todas las cosas que teníamos. Yo creo que era tesorero y nos robaban hasta las monedas, como para darte una idea. Ustedes entonces al edificio actual de Almafuerte 1033 no llegaron, no lo conocieron. No, eso ocurrió en la Escuela Centenario, en calle Alameda. Uh-huh. Ahí nos recibimos, ahí cursábamos y demás. De paso te comento que los profesores que tuvimos inicialmente en la carrera eran aquellos ayudantes o jefes de cátedra de la época de la noche de los bastones largos, sí, que arrancaron en Buenos Aires, en la UBA, pero también en la Facultad de Ingeniería Química, porque la Facultad de Ingeniería Química era muy importante en el mundo y en Latinoamérica. Y esos profesores se anidaron, como decía Kiko hace un rato, acá en Paraná a darnos clases. Unos profesores geniales, de mucho conocimiento, una paciencia para enseñarnos realmente. Y Julio, usted se recibe, vos te recibís porque nos íbamos a tutear, ¿y dónde comienza a trabajar? ¿Cuál es su primer trabajo? ¿Ya estaba trabajando de antes de recibirse? Bueno, yo
digamos, trabajaba en la administración pública, digamos, trabajaba y estudiaba, hacía las cosas a la vez. Cuando me recibí, renuncié a la administración pública y me fui a trabajar a la fábrica de tractores Fiat en Santa Fe. Ahí estuve como 5 años haciendo la profesión, aprendiendo, porque, bueno, cuando uno se recibe tiene los conocimientos teóricos, pero bueno, la práctica es la que complementa la actividad. Claro. Y bueno, posteriormente, para resumir en 3 palabras, me vine a trabajar a Paranatec. Una industria textil que había acá en Paraná, era importantísima, allá que es más fuerte. Y bueno, ahí estuve un buen tiempo, unos 15 años, fui gerente, etcétera, etcétera. Y en el caso de Jorge, ¿usted también se recibió y se quedó acá en Paraná, se fue a otra ciudad a trabajar? Sí, yo me quedé acá en Paraná, hice alguna exploración de posibilidades me acuerdo que anduve por Rosario y demás, tenía posibilidades, me acuerdo, de ingresar en Duperial. Y ¿cuál fue el motivo que me tiró para atrás? Era ¿cómo te diría? El sentido de vigilancia interna en la zona, adentro de la fábrica, la averiguación de antecedentes, ¿no? Parecía más una institución de otra naturaleza, estaba muy difícil. Claro. El ambiente en ese momento, porque a veces uno quiere trasladarlo y en esta época, por más dificultades por ahí que se puedan atravesar, es un manto de rosa hablando del contexto que existía. Claro. En aquel momento. Así que indagué por acá y recalé al final en una institución de la provincia de Entre Ríos que es, creo que ya no existe más, que es la Dirección Provincial de Telecomunicaciones. Ahí comencé a hacer distintas actividades, encargado de obras, de los trabajos de planta externa. Armamos una escuelita de capacitación del personal, y habré estado unos 10 años en la dirección, especializándome en una actividad que yo no estaba preparado para eso específicamente. Sin embargo, la formación que había recibido me permitió desempeñar actividades en un área de telecomunicaciones. Tanto es así que posteriormente, cuando viene el proceso de disolución de la DPTEL, de la Dirección Provincial de Telecomunicaciones, o mejor dicho, queda pero se privatiza todo lo que tenía varias centrales telefónicas, una red de microondas de toda la provincia y demás. Pasé a quien fue el nuevo dueño de eso, y a Telecom. Claro. Y seguí especializándome en ese área, cada vez más embuido de tecnologías electrónicas y demás. Y bueno, me quedó lo de la ingeniería mecánica un poco como un lindo recuerdo, pero que poco a poco lo pude ejercer. Y Jorge, ¿tiene contacto o mantuvo en su momento contacto con el resto de sus compañeros o colegas ya en ese momento, aparte de Julio? ¿Se ve con algún otro? Sí, tenemos un hermoso grupo. Un lindo grupo. ¡Ay, qué bueno! Hay compañeros que también han tenido actividades destacadas en distintos ámbitos. Varios de ellos no viven en Paraná, por eso a veces es más esporádico los encuentros, pero mantenemos fluidos contactos con todos ellos. ¿Y más o menos recuerdan cuántos eran los que cursaban con ustedes? ¿Cuántos eran en el curso, más o menos? En el curso, cuando nos iniciamos, éramos 200. Cuando inicié yo en el año 70. Sí. Y después, cuando nos recibimos, éramos 7 u 8. 8 en realidad.
8 en realidad éramos, sí. De los cuales mantenemos, como decía Kiko, nuestro contacto, digamos. Eventualmente, bueno, por el tema que todos conocemos, no nos hemos reunido últimamente, pero si no, nos juntamos, algunos viven en Villaguay, otros en Colón, y el resto vive aquí en Paraná. Ahí, como decía Jorge, hay un ingeniero que se destacó muchísimo, que fue Carlitos García, que trabajó mucho tiempo en obras sanitarias de la municipalidad, provincial, perdón. Y después otros compañeros trabajaron en Pecarmona, en una fábrica de electrodos, etcétera, etcétera. Obviamente que cualquier ingeniería lleva mucho tema práctico. Bueno, hoy están los laboratorios en la facultad, pero en esa época no lo sabía. ¿Dónde hacían ustedes las prácticas de ingeniería mecánica? Nosotros la hacíamos en Santa Fe. Cuando cursamos química, lo hacemos en la Facultad de Ingeniería Química. Y después en la Tecnológica de Santa Fe. No teníamos demasiados elementos acá en Paraná para poder hacer la parte práctica, ¿no? Claro, claro. Y se manejaban todo con libros, porque fotocopias no había. Fotocopias había, sí, pero básicamente, básicamente nos manejábamos con libros, sí, yo tengo casi todos los libros guardados. Bueno, para 100 hojas de fotocopia de esa época, que eran un componente de zinc, pesaban como 1 kilo. Y, Jorge, ¿usted también guardó los apuntes o no? Sí, los conocimos casi todos. Qué bueno, qué bueno. Y obviamente en todos estos años de profesión han visto cómo la ingeniería ha cambiado muchísimo en su rubro. ¿Qué es lo que más les ha impactado a ustedes? ¿Cuál es el cambio, la novedad que en estos años vieron llevarse adelante y que los ha sorprendido? Mirá, yo creo, a mí por lo menos personalmente, lo que más me impactó es el avance de la informática. Los programas de diseño computacional son extraordinarios, muy valiosos. Lamentablemente nosotros en esa época no. ¿Sabés qué? Me estoy acordando. ¿Qué? Sabés que nosotros empezamos a estudiar computación en una época donde la computadora era desconocida. Fortran. El programa se llamaba Fortran. En vez de grabar en cinta magnética y demás, se hacían unas tarjetas de papel donde se troquelaban agujeritos y con eso se marcaba la información. Así que imagínate que había una sola computadora central en la universidad, en la Facultad Regional Avellaneda. Ajá. Que alguna vez la fuimos a visitar, la conocimos así, ya casi estaba entrando en desuso, pero en ese sentido también marcaba qué avanzado que estaba digamos, el pensamiento dentro de la Universidad Tecnológica, que ya tenía, creo que le llevaría, no sé, creo que 3 o 4 años a la Celestina, que se había instalado en la UBA. Así que estábamos bastante actualizados. Pero nosotros, no, la computación llegó... Personalmente, digamos, llegó bastante después, por los años 70, yo creo, en la administración pública aparecieron centralizada una computadora para manejar todos los terminales en distintas oficinas y demás. No existía la computadora personal, eso entró posteriormente. Así que sí, creo yo que es el impacto más importante en ese sentido.
Y Julio, ¿cuál piensa que ha sido el cambio o el que le hubiera gustado tener en su época de estudiante y no lo tuvo? Bueno, mi especialidad fue el proceso mecánico de piezas para autos, tractores, etcétera. Y nosotros utilizábamos el tablero para dibujar los distintos pasos del proceso de fabricación, ¿no? Uh-huh. Además de los elementos para poder hacerlo. Con el tiempo, con la introducción de la globalización y la tecnología, hoy día aparece en muchos lugares, en cualquier página, digamos, un proceso de mecanizado que uno lo puede hacer directamente en la computadora y después lo traslada a la máquina para poder ejecutarlo. Eso me hubiese gustado haberlo tenido en su momento, claro. ¿Y usted, Julio, también fue docente? ¿Docente de facultad o docente de escuela secundaria? De ambas. Ah. Fui docente en la Tecnológica de Paraná y en la de Rafaela. Y aquí fui jefe de trabajo práctico de máquinas y herramientas, digamos, y en Rafaela de hidráulica. Sí. Bueno, y en esta fecha que decimos es el día del graduado tecnológico, ¿qué es ser un graduado tecnológico? ¿Qué significa para ustedes haber egresado de UTN? En mi caso particular es un orgullo, porque aquellos que venimos de un lugar humilde, a pesar de que muchos sostenían hace un tiempo que no se podía estudiar, pudimos lograr un título universitario. Y eso, lo tengo que volver a repetir, es producto del esfuerzo del pueblo argentino que logró tener una universidad obrera que después, bueno, es la tecnología actualmente. Uh-huh. Para mí es un orgullo. ¿Y qué piensa que pueden hacer hoy las facultades o las universidades con los graduados? Porque, bueno, hoy día como que se los busca involucrar más. De hecho, bueno, Jorge decía, ni siquiera tuvimos un acto de colación, fue todo muy administrativo. Hoy nuestra facultad tiene un área de graduados que busca vincularlo. ¿Qué piensa que puede aportar a usted a la facultad? El caso de cualquier graduado, se lo pregunta a usted, pero el graduado de cualquier carrera, ¿qué puede seguir aportando una vez que ya tiene su título? Yo creo Maricel, que el graduado cumple un rol importantísimo dentro de la universidad y fuera de la universidad. El aporte que nosotros podemos brindar y que la universidad debería reconocerlo o llamarnos y demás, que lo hacen, ¿no? Porque hay un grupo que a mí me manda mucha información. Transferirle nuestra experiencia a los nuevos graduados, ¿no? Y especialmente a los alumnos. Sobre todo, esto es una cuestión muy particular, el tema de participar, porque, bueno, por distintas razones en esta Argentina no se ha podido participar en muchas épocas y creo que es conveniente que lo hagamos y permitamos la posibilidad de participar en la solución de los problemas de la Argentina y particularmente de la ingeniería. Perfecto. Y en su caso, Jorge, ¿qué piensa cuál es el aporte que puede hacer un graduado? Y también le pregunto lo mismo, ¿qué significa para usted ser un graduado de UTN? Cuando, bueno, en su momento contó, soy ingeniero, me recibí en la UTN, ¿qué le decían? Sí, coincido con Julio, el orgullo de haber alcanzado ese título, contar con ese conjunto de conocimiento y experiencia que te transmite la facultad, eso es en primer lugar, ¿no? Nosotros nos fuimos desarrollando con una gran participación en la vida interna de la facultad. Uh-huh. Nosotros poníamos en cuestión todo. No nos conformábamos con nada dentro de las limitaciones que sabíamos que existían. Peleábamos todo. Buscábamos tener el mejor profesor para nuestra materia, tener las posibilidades
dentro, siempre hablo de las limitaciones, de conocer muchas cosas en vivo y en directo, es decir, que cuando nos hablaran de una bomba hidráulica, ver la bomba hidráulica, cuando hablaran de motores, ver el motor, y tanto así que hacíamos viajes bastante nutridos, asistíamos a las exposiciones. Imagínate que en esa época había una cámara de herramientas, de máquinas de herramientas, y esa cámara organizaba la EMAC, no sé si se sigue haciendo, era una exposición de máquinas de herramientas fabricada en la Argentina, pero también tenía exponentes internacionales, que era espectacular. Imagínate que había stands que decían, estamos exportando a Italia. Vos decís, no puede ser. Sí, estábamos exportando torno con comando numérico y demás, muy avanzado a Italia. Bueno, nosotros estábamos en esa, visitábamos, conocíamos, estuvimos en distintos lugares, vimos cómo se construía Atucha, pudimos conocer por dentro algunos sectores que después fueron sellados por la contaminación que viene cuando se lo carga con las barras de uranio. Salto Grande. Bueno, Salto Grande, los astilleros Río Santiago, fábricas acá del entorno industrial de Santa Fe, es decir, en eso estábamos, ese era nuestro espíritu industrialista por excelencia. Considerábamos que había que hacer un esfuerzo en donde se pudiera tocar lo que sea necesario para que en Entre Ríos comience a aparecer una actividad industrial, porque a su vez nuestro título dependía también de eso, ¿no? Sí, obviamente. De que haya una actividad industrial. Obviamente siempre decimos que la ingeniería va atada al desarrollo de un país. Jorge, ¿todos sus compañeros fueron varones? ¿Alguna vez vio cursar a una mujer mientras usted estuvo estudiando? Sí, teníamos varias chicas que cursaban, no particularmente con nosotros, más se concentraban en construcciones, en la ingeniería en construcciones. Sí, pero creo que no eran muchas, pero por lo menos había 4. Más. Sí, había más. Bueno, pero había más. Por lo menos ingresaban. Ahora que se titularon, no sabemos. No. Pero bueno, ese es otro de los cambios. A nuestro conocimiento que son 3, creo. Pero de esa época. Este es otro de los cambios que ha dado también los últimos años, que más mujeres están eligiendo ingeniería. Sí. Es una parte que también se empezó a dar en las escuelas técnicas, ¿no? No solo en la universidad. Y bienvenido, ¿no? Que así sea. Bueno, ¿esta fecha la tienen presente ustedes? El 8 de julio, ¿hacen algo especial? ¿Lo venían haciendo desde que se graduaron? Bueno, obviamente que es una fecha que a partir del 2004, ¿no? Se festeja, ¿no? Pero ¿toman conciencia de decir, bueno, soy un graduado tecnológico? En realidad no nos ocurre eso. Nosotros pero lo vamos a poner en práctica. Lo van a festejar, a partir de este año me lo festejan todos los años. Por supuesto. Julio, ¿cuántos años de profesión? ¿Sigue ejerciendo o no? No, yo en particular no, ya estoy retirado, no tengo actividad. Sí, estamos retirados. Lo que te quería comentar, hacer un pequeño detalle relacionado con lo que decía Jorge hace un rato respecto de nuestra gana de industrializar Entre Ríos y demás. Cuando hicimos el proyecto final, entre 8 compañeros, hicimos un proyecto de una fábrica de cal de Conchillas de Victoria. Habíamos estudiado, primero evaluamos varias alternativas, ¿no? Habíamos estudiado de que en una época se hacía cal a partir de las conchillas de las famosas montañas de ahí de la zona de Victoria.
Y no solamente hicimos, no quiero abundar en esto, sino que además del proyecto se lo llevamos al gobernador, que en esa época era Cresto, el papá del abuelo de los chicos ahora. Y tuvimos una entrevista y le llevamos el proyecto porque lo hicimos con la intención de que se hiciera. Llegamos a la conclusión de que se podía hacer no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista económico, porque es un proyecto integral, y se lo llevamos. Digo para abundar, digamos, en lo que decía Jorge respecto de nuestra intención. Fueron entonces estudiantes muy activos en lo que fue el comienzo, decíamos, de nuestra facultad. De hecho, bueno, ya en 1980 deja de dictarse ingeniería mecánica y eléctrica y después comienza ingeniería electromecánica, ¿no? La unión de ambas. Gracias por su testimonio, por contarnos cómo era nuestra facultad en los inicios, cómo era cursar en esa época y sobre todo, bueno, cómo era estudiar también en la dictadura. Una vida dedicada a la ingeniería muy rica, con muchas anécdotas. Gracias por haber participado de esta entrevista y por todo lo que fue la previa para armarla. Así que Julio Signes, Jorge Kiko Paggi, muchísimas gracias. Feliz día del graduado tecnológico. Que sigan muy, muy bien. Bueno, muchas gracias, Maricel. Muy agradecido de, darnos este espacio para estos comentarios. Te agradecemos y te felicitamos porque es una brillante idea y tendrés que seguir haciéndolo con otros compañeros de distintas especialidades. En este programa charlamos con todos los graduados, los que recién están presentando su proyecto final y con los que, bueno, ya tienen muchísimos años. Es nuestro trabajo día a día de dar a conocer nuestra facultad. Un saludo a ambos y, bueno, un cariño a la distancia. Que sigan bien. Muchísimas gracias. Gracias. Chau, chau.